tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor. En este 27º domingo del tiempo ordinario, seguimos con la lectura de Mateo. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en Tierra Buena. Esperamos que se conecte el padre Jaime. A ver, O si no se conecta, pues le damos. sí, pues vamos a darle, ¿qué te parece? Muy bien, te pido Ujú. de antemano que nos hagas el favor de leer la primera lectura. Es un ¿Cómo no? Sí. Isaías, de Isaías que puede ilustrar muy bien y puede enmarcar el evangelio que hoy vamos a tratar. Perfecto. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, del capítulo 5, de los versos del 1 al 7. Muy bien. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ellas vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Muy bien, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué profecía!, ¿no? Una profecía que enmarca esta parábola de los viñadores homicidas que nos toca pues profundizar el día de hoy para el domingo, para hacer tierra buena para el domingo del Día del Señor. Entonces, Sí. yo creo que aquí entendemos varias cosas. Que la viña es Israel, que la viña es Israel. Israel ha sido preparada, Dios le pone una cerca, Dios le pone un lagar, el lagar en donde se exprimen las uvas para hacer Uh-huh. el vino, El vino. eh, Uh-huh. pues el jugo de uva que después ¿cómo se llama esto? Se fermenta, Fermenta. se Uh-huh. fermenta y sale el vino, ¿no? Y pues él le pone una cerca, la rodea. La protege. Eso nos habla de las murallas de Jerusalén, las murallas que contienen, que defienden y contienen al pueblo de Israel, al Uh-huh. pueblo de Israel en Jerusalén. También le hace una torre para vigilancia, para que no la afecten los ladrones y Mm. los vándalos. Y yo creo que esto, todo esto es para una sola cosa. Tiene un objetivo Dios. Dios tiene el objetivo que, de que Israel dé frutos buenos, que Sí. Israel dé frutos adecuados. ¿Cuáles son Uh-huh. los frutos? La uva con la que se hace el vino. Y podríamos, desde el Nuevo Testamento, observar que el vino es la alegría, el amor, eh, la, la- la relación de amistad, De amistad.
amistad y de la relación de matrimonio que se da de Dios con nosotros, con los hombres. Entonces, Ujú. podemos hacer recuento de tantas parábolas o tantos sucesos en la vida del Señor que nos hablan de este matrimonio de Dios con los hombres, de Dios con Israel. Por ejemplo, un pasaje que se viene luego a la mente son las bodas de Caná, Las bodas de Caná. en donde se habla de la alianza de Dios con los hombres y que falta el vino. Se quedó sin vino, se quedó sin amor, se quedó sin alegría, se quedó sin el Espíritu Santo. Por supuesto que allí podemos ver todos los pasajes de las bodas del Hijo del Rey con nosotros, porque si vemos adecuadamente las parábolas, no se presentan nunca a la novia. En todas estas parábolas de matrimonio, la novia no existe. La Mm. novia somos todos nosotros, es Israel. Ajá, es Israel, ahora la iglesia. A la hora la iglesia, ¿no? Entonces, Ujú. esto es el antecedente para tratar de una manera, muy concisa el tema de que nos ocupa del Evangelio. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, y entonces estamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21 de los versos 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a los desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Muy bien, muy bien. Eso se aplica para Israel. Uh-huh. También se aplica para nosotros. Ouch. O sea que esto no acaba. Por algo el Evangelio nos lo dice a nosotros. Si fuera nada más para Israel, pues hubiera quedado en el olvido. Pero es muy importante que nosotros le descubramos que Israel no dio sus frutos adecuadamente a su tiempo, que no dio frutos de amor, de alianza, a pesar de que Israel tenía una claridad muy grande en que viviendo las leyes de Dios, los preceptos de los fariseos, este conjunto de prácticas externas, Normas, eran ritos. la demostración de la alianza. Hasta la fecha, los judíos y los israelitas en general dicen que el cumplimiento de estas normas de pureza, de las normas de
de salud, de las normas de no caminar ciertos pasos en sábado. Son cosas que a ellos les habla de la fidelidad a la alianza. Pero en las bodas de Caná, Jesús hace un cambio radical. En las bodas de Caná, la pureza ritual de las vasijas, estos toneles de 100 litros cada uno, 6 toneles, 6 vasijas que están en el centro de la alianza, están vacías. El hombre está vacío. Y nos aclara el Evangelio de Juan para la purificación de los judíos. Es decir, la purificación se ha desprestigiado, se ha hecho rutinaria, se ha hecho una práctica que no es alianza. Y es un rito vacío. Es un rito vacío, es un rito externo vacío. Entonces, las 6 tinajas que representaban al hombre y se nombran como 6 tinajas para la purificación de los judíos, han quedado vacías. Entonces, esta viña, que es el fruto del amor de Dios, porque le prepara a Israel un lugar bien cercado, con todas las instalaciones, vamos a decirlo así, para que den fruto. Israel ha dejado de dar fruto. ¿Qué frutos son? No de rituales, porque Israel siempre fue muy, muy consciente hasta la fecha de los rituales, pero los rituales se han quedado vacíos. Ya no dan por resultado la alianza, el amor que se convierte en alegría. Israel ya no vive su relación con Dios como amor. Y es el riesgo que nosotros podemos tener. Les dice la parábola a los israelitas, pues mandaron trabajadores, siervos, y los mataron. Se refiere a los profetas que Israel pues, no quiso escuchar. El asesinato no es nada más la muerte física, ¿no? El asesinato de los profetas es ir en contra de la misión de los profetas, que es anunciar de parte de Dios la palabra. Y entonces, acallar la palabra, ¿no? Acallar la palabra es como un asesinato. No siempre que los apedrearon, que sí los apedrearon, pero no siempre los apedrearon, sino los hicieron a un lado, no les importó. Y como la actitud de Israel nos puede pasar a nosotros también. Podemos estar haciendo a un lado a los profetas que nos manda Dios a la tierra para que se nos mueva la conciencia, para que la claridad llegue a nuestra mente. Y estos profetas no siempre son a los que nosotros consideramos un profeta, porque no siempre es el papa, no siempre es el sacerdote. A lo mejor es el enemigo, a lo mejor es el hijo, a lo mejor es el vecino, a lo mejor es la suegra, a lo mejor hay muchos profetas y muchos ángeles que nos manda Dios, mensajeros, para que nosotros descubramos su palabra, y que nos mueva la conciencia. Tenemos que tener la mente muy fría, porque a lo mejor es el enemigo el que nos está diciendo palabras de Dios, ¿no? Mensajes de Dios. A veces el enemigo nos dice más verdades que nuestros amigos. Nuestros amigos los queremos mucho y los escuchamos, pero a veces el Señor nos manda mensajes a través de personas que no nos quieren, que no queremos, personas que no deseamos que estén en nuestra vida. Y entonces, pues el homicidio no es precisamente dispararle o apedrearle a alguien, ¿no? El homicidio es más bien no escuchar. No escuchar. No escuchar la palabra, no escuchar el discernimiento. Tenemos que tener discernimiento, es decir, separar muy bien
las cosas que vienen de Dios de las cosas que no vienen de Dios. No bien. No separar a las personas, porque nosotros estamos acostumbrados a separar personas. Este sí me cae bien, no me cae bien, ¿no? Este no me gusta y este sí me gusta. Me gusta. Yo oigo a Victoriano, pero a tal padre no. Vamos separando personas, pero el discernimiento nos ayuda a separar las cosas que vienen de Dios, dichas de las que no. dichas De donde vengan. de donde vengan. No se aplica este dicho de que las cosas de quien vienen, ¿no? No. Como de quien vienen, no se aplica esto. Tenemos que estar con la cabeza fría en el sentido de percibir los mensajes que nos llegan del Señor. Quizá podríamos decir de quien sea la mediación, ¿no? Porque sí. la palabra pues viene de Dios, es decir, eso es lo que nos vas explicando. Y aquí la cuestión es quién ejerce la mediación. Así es. Y me parece muy importante que digas, pues, que a veces puede ser de a quien no nos cae bien o incluso hacia quien tenemos sentimientos, no sé, de rencor, de odio, de desprecio, o no sé cómo. Está Digo muy que de el moda cristiano la no palabra tendría adversarios, ¿no? Está muy de adversarios. moda la palabra adversarios, pero Ándale. tú te cierras a los adversarios, te cortas la palabra de Dios. La verdad que te viene de muchas formas, no solo de las que te gustan a ti. Entonces, pues el homicidio de los profetas es muy claro en nuestra época. No es tan ajeno a nosotros. Sí. Pero hay que ver que el homicidio peor fue del Hijo de Dios, del Hijo del amo, ¿no? Que mandó a su hijo y diciendo, a este sí lo respetarán. Pero no, los adversarios o los viñadores homicidas se dijeron, pues si destruimos a este cuate, nos vamos a quedar con la herencia, ¿no? Pero ahí no termina la cosa. El patrón, el amo, manda a justiciar a los homicidas y pues les quita el reino de Dios a los que han matado a los profetas y a su hijo. Y entonces, esta es una advertencia también para nosotros. Como lo decíamos en el caso de las migajas de los perritos, ¿no? Y si bien a nosotros nos ha tocado la herencia, el banquete, la herencia del banquete que despreciaron los judíos, a nosotros, si lo desperdiciamos, se nos va a quitar también. Wow. Y ya no va a ser como una cosa institucional, porque Jesús nos dijo que iba a estar con la iglesia hasta el final de la historia, pero no va a ser una cosa institucional, sino que va a ser una cuestión personal. Todos nos vamos acreditando o descartando como trabajadores de la viña. Y si nos descartamos y no damos frutos de alianza, de amor, de solidaridad, de perdón, de generosidad, se nos quita esto y se les da a otros. Entonces, pues nos tenemos que poner a trabajar. En el fondo, la llamada es ponernos a trabajar. ¿Qué es mejor? ¿El que dice voy y no voy, no va? ¿O el que dice no voy y se arrepiente y va? Y va. Todas estas parábolas que nos ha dicho el Señor en estos domingos. Se tratan de lo mismo, de la obediencia a la palabra de Dios y la disposición a trabajar en las obras de Dios. No es que no trabajemos en lo que nos da dinero, no es que no trabajemos en lo que nos da el sustento para nosotros y nuestras familias. No es que nosotros tenemos que irnos a trabajar en la misión al África, ¿no? Bueno, esto sí es posible para algunas personas, pero en general se nos dice es una misión parejita. Tenemos que entrarle al trabajo del reino y el trabajo del reino
nos va a dar como resultado la justicia, la paz y el gozo. Si no tenemos justicia, ni paz, ni gozo en nuestras vidas, algo falla, algo falla. ¿Cómo ves? Pues es muy fuerte eso que estás diciendo, porque me da la impresión de que compartimos con el pueblo de Israel la misma arrogancia de ser Así es. los elegidos, de ser la verdadera iglesia, de ser los guardianes, los defensores de no sé cuál ortodoxia. Y, y el riesgo de perder, de que no sea arrebatado. A mí eso me sacude mucho, ¿no? Este miedo de que te sea arrebatado el reino, te sea arrebatada la herencia, de que ya no hagas parte de esta herencia, porque exige una calidad y una cantidad, no sé, a lo mejor más calidad que cantidad de frutos de justicia que a veces, pues, nos cuesta trabajo, no estamos dispuestos, no lo vemos y el riesgo de caer en ritualismos, en formas externas que no nutren y que no, ¿cómo? No impactan No, nuestra vida. no impactan nuestra vida y no nutren a los demás y no anunciamos el reino, ¿no? Y entonces, y queda ahí como un espacio de seguridad, ¿no? Que de ninguna manera, pues estamos ahí como dice Milán Kundera en Los Amores Ridículos, ¿no? Dice, nos afanamos tanto en construir murallas para protegernos y luego nos damos cuenta de que los muros son transparentes y estamos al desnudo, ¿no? Al desnudo en medio de un mundo pues que no se la cree, ¿no? Y el otro aspecto que me llama mucho de esta traducción es le dará muerte a los desalmados. Eh, me, me impacta mucho porque hacías este enlace con las bodas de Caná, donde las 6 tinajas de piedra que representan al hombre, ¿no? Un hombre vacío, un hombre desalmado, ¿no? Sí, sí. Y cuando, pues a mí me da la impresión de cuando llegamos a ese estado de desalmados, eh, poco importa el reino, poco importa el mensaje, poco importa la palabra de Dios y se queda pues al margen, ¿no? De nuestra vida y de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Sí, 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 sí. Y bueno, ya lo hemos dicho mucho en estos casi 2 años, como efectivamente la crisis en la iglesia va denotando esta dificultad de estar llenos de la palabra, de estar llenos del espíritu, de lograr ser lo que estamos llamados a ser, es decir, la imagen de Dios, ¿no? Pues el ser como el Hijo, pues ahí está el camino, porque el Hijo, si lo seguimos matando, porque a mí me crea como esta angustia, ¿no? Porque llega el hijo, pues es el hijo, entonces vamos a matarlo para que nos quedamos con la herencia y quedamos con un puño de moscas, pues, Pues sí. ¿no? En el despojo de eso que no hemos sabido apreciar y trabajar de acuerdo a lo que nos toca a cada uno, ¿no? Sí. Entonces, es una profecía tremenda el evangelio de este domingo, porque Pues, es una sacudida, ¿no? por eso en las bodas de Caná, la primera instrucción que le da a los sirvientes el maestro es que llenen
esas 6 tinajas de piedra De agua. Ajá. que las llenen de agua. El agua es un símbolo universal del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu Santo. En el Evangelio, pues se va consolidando la relación del agua bautismal con el Espíritu Santo, el Espíritu que aliteaba la superficie del agua en los principios del mundo. Es un elemento espiritual, ¿no? El agua que significa limpieza, el agua que significa vida. También en el bautismo significa la muerte del hombre viejo. Entonces, cuando uno se siente desalmado, se reconoce como desalmado, antes de que te llegue la guillotina, pues tienes que pedirle al Señor que te llene de su espíritu. De su espíritu. Y el espíritu va a hacer la transformación. A mí me resulta muy simpático que cuando los sirvientes sacan el agua y se la llevan al maestresala, el Evangelio dice sacar el agua y llevársela al maestresala. No dice el vino, sino el agua convertida. El agua convertida en vino. Entonces, es el espíritu convertido en el amor, en la generosidad, en el perdón, en la comprensión, en la tolerancia, en el diálogo, en el respeto. En el respeto, por ejemplo, una persona no puede decirse cristiano si no está respetando a las mujeres, si no está respetando a los niños, A los no niños. está respetando a los pobres, a los ancianos, a la gente que tiene capacidades diferentes. No puedes decirte cristiano si estás despreciando a la persona que te llega mugrosa, apestando. No puedes hacer estas diferencias. Entonces, el agua convertida en vino significa el Espíritu Santo que se convierte en tolerancia, en respeto, en promoción, en aceptación, solidaridad. Sí. Allí en casa y pues allí, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Ahorita con el prójimo. Estamos todos en una crisis de encerramiento, pero tarde o temprano tendremos que salir a la calle y tarde o temprano tendremos que vivir un poquito más abierta esta situación de tolerancia, de respeto, de amor. Entonces, el cerrarse a lo que dicen los demás es para prácticamente ser un desalmado. Un desalmado. ¿Y qué se debe hacer cuando eres desalmado? Pues pídele a Dios que te llene de su espíritu. Pídele a Dios que la palabra entre en tu vida y te transforme. Y que vaya dando frutos. A veces muy amargos, como le dice el profeta Isaías, a veces muy buenos. Y como el burro que tocó la flauta, a veces nos sale algo sabroso, dulce, algo heroico. jugoso. Sí. Muy bien. Ahora, fíjate, déjame insistir en un concepto que me parece fundamental, que también de alguna manera hemos estado como señalando, que es la capacidad de escucha. Así es. Porque no es difícil, no es raro, pues, que escucho lo que quiero. Digo, nosotros que tantas veces hablamos a públicos de muchos tamaños, de muchas dimensiones, pues nos damos cuenta que a veces escuchamos lo que queremos o escuchamos eso que ya está preconcebido en nuestra mente. Ajá. Y la actitud cristiana necesita una apertura auténtica donde pueda ir haciendo este discernimiento del que hablabas para poder entender si la palabra que a veces me seduce o me encanta viene de Dios o no. Porque no es extraño, no es raro que
en, en nuestros ambientes cristianos, digo, también fuera de ellos, pero a nosotros nos toca más hablar Interesa al cristiano. de nuestro ambiente. No es raro que nos decimos cosas que parece que queremos escuchar y que no nos muevan mucho de las convicciones o de las formas o de los rituales o de lo que sea que a veces hacemos. Autocomplacencia. Autocomplacencia, que no tiene que ver con la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo decir? No es ocioso subrayar que el Santo Padre en su ministerio ha insistido mucho en la escucha, precisamente porque en la pulverización del mensaje o en estas cacofonías universales de muchísimas voces donde todo mundo tiene su verdad y quiere imponerla. A mayor razón el bautizado necesita urgentemente aprender a discernir de acuerdo a los valores del Evangelio. Porque de otra manera, cualquier cosa, y cualquier cosa, pues lo vemos todos los días en las noticias, cualquier cosa puede pasar o quiere ser como suministrada como si fuera palabra de Dios. Ajá. Y entonces es muy, muy, muy importante que podamos abrir nuestro campo de visión, porque a veces nuestra visión es con paraojos, es muy chiquita, muy reducida. Y creo que nos urge pues aprender pues la escucha, aprender a hacer silencio y preguntarnos si sí y si cómo la palabra de Dios resuena o no está resonando, porque la callamos, porque la asesinamos, porque la apaleamos, porque la destruimos. Entonces, qué urgente necesidad de aprender a escuchar. Y necesitamos ponernos en las condiciones de escuchar la palabra de Dios, porque de otra manera, pues ya en el Evangelio de Juan Jesús nos prevenía de que pues hay muchas voces que quieren conducir al rebaño y que pues no son la palabra del buen pastor. Así es. Así es. Muy bien, pues como Pues sí, con eso me quedo yo. pues Eso, yo también. muy bien. Pues yo peor, como dicen en mi pueblo. ¿No? El Evangelio es muy, muy practicable en esta semana. Muy Sí. practicable. Bien, voy a quedarme con eso y voy a meditar muy fuertemente en este asunto, si soy homicida o no soy homicida. Porque pues podría pasar que yo me sienta de los buenos y me sienta de los que me han dado, porque los otros son los homicidas. Los otros son los malos, sí. Muy bien. Muy bien. Tremendo, pues ahí está, tremenda tarea que nos queda, Miguel, ¿no? Denle like si les sirvió. Sí, sí. Denle Sí, dislike si no están de acuerdo también. Porque eso nos hace mucho bien, la opinión buena y también la opinión mala. Escríbanos sus comentarios. O el desacuerdo, ¿no? O sea, no es que seamos malvados unos con otros, pero podemos no estar de acuerdo, ¿no? El desacuerdo me parece que es que no nos sirve de nada, ¿no? Si nos sirve, dale like. Y si no te sirve, pues dale dislike. Dislike, vale. Para que vayamos opinando y escríbanos sus opiniones, sus preguntas y recomiéndenos a los demás. Si tú ves que un hermano pues le puede hacer de utilidad esto, recomiéndanos, suscríbanse. Compártelo, sí. No dejen de suscribirse, no dejen de activar la campanita
para recibir las notificaciones, ¿no? Y Sí, pues, pues sí. Pues ahí nos queda, como siempre, el desafío de vivir la palabra de Dios, de hacerle espacio en nuestro corazón. No te olvides que seguimos celebrando la Eucaristía los domingos y que la seguimos transmitiendo a las 11 de la mañana. En el transcurso de este día puedes subir tus intenciones mayormente, pero puedes irlas integrando. muy bien, Y pues creo que es todo por hoy, muy bien. ¿no? Victoriano, bendiciones, bendiciones. Gracias, Miguel. Igualmente, bendiciones. Bye. Bye.